Buenas noches, les saluda Haroldo Sánchez y este es el programa A Fondo del noticiero Guatevisión. Un equipo periodístico de nuestra cadena aliada NTN 24 de Colombia se desplazó hasta 3 poblaciones del centro de México donde los inmigrantes llegan para subirse al tren conocido como La Bestia, para recorrer todo el país hasta la frontera con Estados Unidos. El camino puede significar el triunfo o la muerte en zonas controladas por las maras y los zetas. Estos son los testimonios y rostros de una profunda crisis humanitaria que veremos en Cruzar o Morir. Dinero uno, ahí es donde está el problema. Entonces ahí sí lo golpean. no lo matan. Lo matan. Cada año, la patrulla fronteriza de Estados Unidos detiene a más de 100.000 migrantes indocumentados que intentan cruzar la frontera. Pero, ¿qué los motiva a arriesgar sus vidas en un recorrido que puede conducir a la muerte? Me ponían una pistola en la cabeza y me decían que yo era el guía, pues a mí me dejaron del tren que venía y tuve que agarrar otro. Mis compañeros siguieron adelante. Él es Johnny Torres, tiene 28 años y salió hace un mes de Honduras rumbo a México para abordar el tren conocido como La Bestia. Y de ahí seguimos más adelante, volvimos a agarrar el otro, lo volvieron a asaltar, agarramos el otro, lo volvieron a asaltar. Llegando a Orizaba, pues lo salieron los zetas, lo mismo. Recorrimos varias poblaciones en el centro de México en busca del tren de la muerte. Un convoy de vagones que recorre el país de sur a norte. Un trayecto que puede marcar la diferencia entre alcanzar el sueño americano o enfrentar el infierno. Johnny salió de su país huyendo de las maras, como se conoce a las pandillas que hacen parte de la organización criminal transnacional Mara Salvatrucha. Los mareros le cobran renta a uno de su propia casa, no puede tener su propia tienda porque le cobran, está muy peligroso todo. ¿Cuál es la amenaza si no pagan lo que les cobran? No lo matan, lo matan. La mayoría de inmigrantes provienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. La pobreza y la falta de oportunidades también los motiva a embarcarse en este peligroso viaje, pero la principal razón es la violencia. Subir a la serpiente de acero no es fácil. Las zonas en México cercanas a las vías de los trenes son muy peligrosas, especialmente en las rutas finales hacia el norte. Los inmigrantes comienzan a caminar al lado del tren acá en el centro de México para iniciar su camino. Tienen que tomar otros 4 trenes aproximadamente. Algunos tardan una semana y otros incluso casi 3 meses para poder llegar a la frontera con Estados Unidos. Quienes deciden enfrentar a la bestia también corren el riesgo de perder sus manos o piernas en los rieles o incluso morir decapitados. Durante el recorrido, los inmigrantes también tendrán que enfrentar a los mareros, miembros de las mismas bandas criminales de las que huyen de sus países. Los zetas también controlan parte del recorrido del tren, una sanguinaria organización criminal que ha cometido las peores masacres de inmigrantes en los últimos 5 años. Ellos primero le preguntan a uno si uno trae dinero, que se los dé, porque después le van a hacer una revisión. Y si le encuentran dinero a uno, ahí es donde está el problema. Entonces ahí sí lo golpean. Las mujeres que deciden subir al tren en su mayoría son abusadas sexualmente durante el trayecto por estas bandas. Pero hay algo adicional que despierta el temor entre los migrantes: el miedo a dormirse. No solo porque pueden morir si el tren se descarrila, sino también porque pueden desviarse del camino. Me quedé dormido y me vine en un tren de esos que lleva cemento y me fue a dejar hasta allá. Y de allá vengo caminando. Tengo ahorita como 3 horas caminando.
Enrique Gómez, de 38 años, llegó con lo último que le quedaba de sus fuerzas hasta este albergue para migrantes, ubicado en medio de las montañas de Huehuetoca, en donde esperaba comer algo y a lo mejor obtener un par de zapatos antes de continuar su trayecto. ¿Ya leíste las reglas? Véame las reglas, por favor. Son las mismas de todas, ¿no? Y es que ante el incremento de inmigrantes que buscan llegar a la frontera, se han establecido varios de estos lugares de paso de difícil acceso, como el que dirige el padre Horacio Robles. Todos somos migrantes, todos podemos transitar de un lugar para otro. Hablando desde nuestra religión católica, el mismo Cristo ha sido migrante. El trayecto de la bestia es solo el primer paso. Cruzar la frontera es otra odisea. Reynosa, ubicada en el estado de Tamaulipas, es una de las ciudades más peligrosas del mundo, en donde las balaceras y los enfrentamientos entre las bandas criminales, los carteles del narcotráfico y el ejército mexicano se han convertido en el pan de cada día. En nuestro primer intento tuvimos que salir tras amenazas de grupos que controlaban la zona, pero regresaríamos para llegar hasta este lugar, Senda de Vida. Al ingresar, lo primero que ven los inmigrantes es un letrero que dice "Bienvenidos". Allí encontramos a Eneida Álvarez, una mujer de 28 años para quien su trayecto se convirtió en una pesadilla. Lo arrebató y le metió. Todo comenzó hace un mes, cuando decidió salir de Honduras con su pequeño hijo hacia los Estados Unidos, huyendo del maltrato de su esposo y ante el temor de que cumpliera su amenaza, quemarla viva con sus pequeños. No sé, tengo que salir adelante porque si me voy para atrás ya sé lo que me toca porque allá él me espera. Salir de su casa no fue fácil. Tuvo que dejar en su país a sus otros dos hijos de 12 y 9 años. Su odisea comenzó cuando llegó a la ciudad mexicana de Tampico, donde la secuestraron y amenazaron de muerte para que llamara a un familiar pidiendo un rescate. Habían 4 niños ardiendo en fiebre, del hambre y todo eso. Y vimos cosas de que... Terribles. Sí. ¿Cuántas personas estaban secuestradas? Éramos 19. Sus secuestradores la bajaron del bus identificándose como agentes de migración. Luego se la llevaron a ella y a su pequeño a una casa con más inmigrantes. 7 hombres armados los vigilaban y les hacían ponerse de rodillas mientras colocaban una pistola en sus cabezas. Nos dijeron que cerráramos los ojos y mi niño no los quería cerrar y entonces le dice, ya te vamos a calentar, cabrón. Los maltratos eran constantes. La banda criminal que los retenía no les daba casi comida. Solo una vez al día. Yo no comía porque mi niño es bien comelón y yo no comía. Habían veces que él lloraba del dolor en el estómago, del hambre, pero no podía hacer nada. Eneida recuerda, aterrorizada, cómo a los hombres los ataban de manos y pies. Les pegaban para que los familiares escucharan los gritos por teléfono y enviaran más rápido el dinero, mientras los amenazaban con motosierras. Tras 8 días de cautiverio, las autoridades mexicanas los rescataron, pero justo cuando todos los inmigrantes ya habían pagado por su rescate. La Comisión de Derechos Humanos de México estima que cada año más de 20,000 inmigrantes, la mayoría centroamericanos, son secuestrados y sometidos a torturas. Historias que diariamente escucha el pastor encargado del hogar de paso. Las historias no son buenas. Personas que han padecido sufrimiento. El pastor Luna, quien también cruzó la frontera y vivió en Estados Unidos, fue deportado y decidió fundar Senda de Vida. El hogar está dividido en 3 casas, una para los hombres y adolescentes, otra para los ancianos y una más para las mujeres y niños. En esta, Eneida comparte el espacio con 6 madres más que dejaron hijos en sus países y como ella tienen un solo objetivo. Mi deseo es, y se lo pido a Dios, que si Él me lo permite, llegar yo y mandar a 3 mis hijos.
Ni el miedo a los carteles, las torturas y secuestros detienen a los inmigrantes en su deseo por llegar a Estados Unidos. Muchos migrantes cambia su forma de ser, cambia su forma de su padecer, y por ese platito de comida que se les ofrece en este centro, a veces le cambia la vida. Pero los inmigrantes que finalmente logran llegar a Reynosa se enfrentan con otra realidad: la discriminación, la violencia y los coyotes, antes de enfrentar su último obstáculo: cruzar el Río Grande. Vamos a la publicidad y cuando volvamos lo vamos a llevar a un albergue para migrantes en la ciudad de Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas, para ser testigos del drama que viven los adultos mayores que luego de conquistar el sueño americano durante décadas, ahora son deportados.